Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. El país ha tenido un periodo muy convulso y al parecer lo va a seguir teniendo. Vamos a conversar sobre toda esta ola de conflicto y las perspectivas que tiene Bolivia con Hernán Terraza, quien es un periodista con una larguísima trayectoria profesional, asesor en comunicación estratégica y que sigue muy de cerca la realidad nacional. Hernán, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ti las gracias, querido Oscar. Un gusto estar nuevamente en tu programa después de algún tiempo. Gracias. Hernán, bueno, pasó octubre y como siempre, octubre marca, parece ya una tradición en el país de ser un mes muy convulso, pero bueno, no, está terminando el año y ha sido un año realmente muy movido. Primero quisiera conocer, ¿cómo ves la situación del país? Sí, coincido contigo en que octubre es un mes de desenlaces, de rupturas, de cambios importantes en el país. Lo ha sido el 2003, lo ha sido el 2019 y en esta oportunidad no podía ser la excepción. Pero creo que hay tres elementos a considerar en este momento que a mi juicio son muy importantes. Lo comentábamos antes de entrar en el programa. Creo que la noticia de hoy de que queda definitivamente, hay un fallo del Tribunal Constitucional que inhabilita definitivamente la posibilidad de que Evo Morales pueda volver a ser candidato a la presidencia del Estado. Es una información muy relevante, sobre todo porque durante los últimos meses el origen de esta disputa y de esta situación conflictiva que ha vivido el país, en particular los últimos 24 días de bloqueo de caminos que han agobiado y agravado la situación de crisis económica que estamos enfrentando, obedecían precisamente a esa, reitero, disputa interna en el partido de gobierno que estaba condicionada por la aspiración que tenía Evo Morales a ser el candidato de ese partido en las elecciones del próximo año. Obviamente, del otro lado, hay otro personaje encaprichado también con la posibilidad de ser candidato, que es el propio presidente Luis Arce. Pero me da la impresión que este fallo constitucional va a modificar un poco el tablero en las próximas semanas. Puede ser porque siempre es imprevisible, son imprevisibles las reacciones de Evo Morales, que persista en su intento, cuestione el fallo, en fin, y mantenga una actitud de rebeldía a este tipo de decisiones ya definitivas del Tribunal Constitucional. Pero también puede ser que el desenlace sea que en el MAS comience a desarrollarse ya un proceso de sucesión, de renovación de los liderazgos de cara a las elecciones. Ya el señor Morales no puede ser candidato. Lo que abre la posibilidad, y no hay que ignorar esto, de que el señor Andrónico Rodríguez, nuevamente presidente del Senado, por cierto, realmente comience a ejercer cierto tipo de presión interna, toda vez que él también es representante de uno de los sectores más importantes dentro del partido de gobierno, que es el de los cocaleros, para poder convertirse en el sucesor del liderazgo de Evo Morales en el MAS. El otro tema, a mi juicio relevante, es el informe del presidente de hoy, un informe que nos muestra un presidente eh, absolutamente divorciado de la realidad, que ha preferido hablar de un futuro de aparente prosperidad vinculado a la explotación del litio, del mutún, a un proceso de industrialización que no se inicia, pero que según el mandatario podría transformar al país en el curso de los próximos años. Como te digo, se ha anclado en un futuro posible y ha ignorado la realidad que estamos viviendo hoy, una realidad de escasez de dólares que persiste, de dificultades económicas en todos los sectores, una inflación que se aproxima rápidamente a los dos dígitos, si no es que ya ha pasado de los dos dígitos. Veía un informe hace poco
que habla de una inflación de alrededor de 12 a 13%, particularmente en lo que es el rubro de los alimentos y mucho más en el caso de los bienes importados, que en Bolivia son muchos, y un cuadro general, entre eso el tema de las reservas internacionales, que actualmente en divisas no tienen más de 150 millones de dólares, apenas 4, 5, 6 días de compra de hidrocarburos, y que por lo tanto te pinta un cuadro muy delicado de la economía del país y con muy pocas posibilidades de poder cambiar en el corto plazo porque fuentes de ingreso nuevas no tenemos, los hidrocarburos van a demorar en reactivarse si es que llegan a reactivarse y el litio todavía no deja de ser una ilusión en un momento donde han caído un poco la demanda a nivel mundial y donde han aparecido nuevos actores con reservas desde Estados Unidos, pasando por otros en otras partes del mundo que han comenzado a jugar en este mercado que se avecina, que es el mercado del litio, y donde nosotros parecería que todavía no tenemos un protagonismo, a pesar de tener una de las mayores reservas de litio del mundo. Ese es otro segundo tema, te decía, ese no mirar la realidad del presidente, cuando este informe lo podía aprovechar para una suerte de sinceramiento donde admitiera la magnitud de los problemas y las dificultades que enfrenta el país y no simplemente se dedicara a hablar de la responsabilidad que otros tienen en esto. O sea, incluso volvió de la responsabilidad que tiene el expresidente Evo Morales en no haber tenido una política clara en el tema hidrocarburífero, cuando él mismo, el presidente Arce, ha sido ministro de Economía más de una década del gobierno de Evo Morales. Ese es el segundo tema. El primero era el tema del fallo constitucional que inhabilita a Morales y que abre un proceso sucesorio en el MAS, un discurso del presidente, su penúltimo informe, donde prácticamente desconoce por completo las características de la realidad que está enfrentando el país. Y un tercer elemento que no dejó de llamar mi atención hoy, que es el discurso del vicepresidente David Choquehuanca, en el que admite que tras 18 años de gobierno del MAS, de un supuesto proceso de cambio, de un supuesto proceso de revolución cultural, la arquitectura del Estado republicano, la arquitectura del Estado colonial no han podido ser destruidas. En última instancia, quiere decir que han pasado 18 años sin que este gobierno que había entrado con esos objetivos pudiera conseguir algún tipo de resultado en ese sentido. Entonces, es un día que muy nutrido desde el punto de vista informativo y con muchos elementos interesantes para el análisis de cara a lo que puede ocurrir el próximo año. Elementos, es una coincidencia muy llamativa que este fallo saliera justamente cuando se cumple 4 años de gestión del presidente Arce, ingresa en el último año de su mandato constitucional, pero también a solo pocas horas de haberse levantado el bloqueo promovido por el expresidente Evo Morales y que duró 24 días. ¿Cuál es tu valoración? ¿Cómo está cada uno de estos actores en el escenario político? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Qué proyección tienen? ¿Qué costo ha tenido para cada uno de ellos esta situación, que yo creo que es inédita, porque pareciera que el oficialismo y la oposición la lucha entre oficialismo y oposición se está dando al interior del mismo oficialismo, El propio algo partido. que no habíamos visto antes. Exactamente, y con una oposición real, un poco aturdida, diría yo, si no es que, para utilizar un término que a algunos le parecer excesivo, un poco despistada, ¿no? Quizás muy a la espera de lo que puede venir el próximo año, pero sin tomar decisiones en lo inmediato que permitan visualizar la posibilidad de un proyecto político alternativo al del MAS. Yo creo que tanto Evo Morales como Luis Arce han sido golpeados por los últimos hechos. No en vano la popularidad del presidente y el respaldo al presidente ha decrecido notablemente en los últimos meses. Es un presidente que tiene aproximadamente un 80% de rechazo, si no es que más, y la aprobación de su gestión
de gobierno también ha caído de manera significativa. En el caso de Morales ya no es novedad. Hay alrededor de un 80-90% también de rechazo a este líder político. Por lo tanto, creo que el costo que están asumiendo ambos, el uno por el tema económico que lo lleva sobre las espaldas y el otro por su corresponsabilidad en el tema económico, pero también por haberse convertido en un líder encaprichado, aferrado a la posibilidad de mantenerse en el poder, ha tenido y ha representado un costo muy alto en términos políticos para él. No sé qué pensar de lo que pueda llegar a ocurrir con el MAS en las elecciones del próximo año. No creo que haya que descartarlo, no creo que haya que borrarlo. Sí es un proyecto que está irremisiblemente condenado a renovarse si no quiere desaparecer, porque los postulados en los que se basaba la plataforma que le permitió acceder al poder en 2005, 2006 y permanecer en él prácticamente durante 20 años, ya no es, ya no es la misma, o sea, ya no es útil, ya no le sirve, ya no son consignas ni propuestas que en este momento tengan una relevancia para el electorado. Han pasado 20 años, prácticamente una generación de bolivianos desde entonces, y el país ha sufrido, yo creo, muchísimos cambios y las perspectivas para el partido de gobierno hacia las elecciones del próximo año son absolutamente diferentes, lo cual no significa que haya una opción, que haya una alternativa de oposición que estemos viendo ahora que vaya a jugar y a tener un papel determinante en los próximos comicios. Todavía me parece que estamos ante un peligroso vacío en términos de lo que puede ser un proyecto diferente para agosto del año 2025. Ese vacío hay que llenarlo, es poco el tiempo que queda para que aparezca un liderazgo, para que aparezca un proyecto que permita a la gente identificar alguna posibilidad de esperanza. Va a ser una situación seguramente la de las próximas elecciones que va a dar lugar a probablemente a varios proyectos o varios partidos, varios candidatos que lleguen con ciertas posibilidades a las elecciones, lo que determinará seguramente que se produzca un retorno a los tiempos de una democracia donde prevalecen los pactos, los acuerdos, para llegar a definir políticas de Estado hacia adelante. Entonces, creo que por ahí vamos y esa es la dirección que hay que ir evaluando y analizando. Hernán, bueno, quisiera seguir sobre el último tema que estabas mencionando, que es sobre qué alternativa hay para el futuro del país. Tomando en cuenta que se estima que en abril, en 6 meses, se tienen que inscribir las candidaturas, en agosto serían las próximas elecciones presidenciales, o sea, faltan solo 10 meses, menos de un año. El tiempo pasa volando y no se ve a alguien, una opción, por así decir, que como que aproveche o que construya o que surja frente a una pelea interna del oficialismo de una magnitud creo que no conocíamos en las últimas décadas y frente a una Así es. situación política, económica y social que también genera mucha incertidumbre, mucho pesimismo, mucho malestar social. Eh, Ujú. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es que el espacio está siendo ocupado solo por la pelea entre el expresidente y el actual presidente y no queda espacio para que surjan otras opciones? ¿Cómo ves esta situación? No, yo creo que de hecho la agenda informativa obviamente está copada por la problemática que tiene el partido de gobierno y porque eso es lo noticioso. La presencia de la oposición ha sido relativamente marginal. La de los líderes políticos que tienen algún tipo de aspiración para las elecciones del próximo año se ha limitado a comentar lo que está ocurriendo en el partido de gobierno. Algunos digamos, se han concentrado más en evaluar y hacer un diagnóstico duro de lo que es la actual situación económica y más o menos identificar algunas líneas que podrían ser de trabajo hacia adelante para superar esta situación. Ahora, como dices bien, no hay una figura política ni hay un proyecto que aparezca claramente como una opción. Si uno se fija en las encuestas recientes de distintas empresas, de distintas organizaciones, va a advertir que ninguno de los candidatos de oposición
llega a reunir más del 10-12% de intención de voto. Se podría decir que todavía faltan 6 u 8 meses para que llegan las elecciones, pero de todas maneras el hecho de que no haya nadie con una intención de voto superior al 12%, yo creo que es preocupante. Eso quiere decir que para la mayoría de la gente todavía no hay alguien que inspire esa confianza, no hay un proyecto con el que se siente identificado la mayoría de la población, y posiblemente lo que está ocurriendo, Oscar, es que hasta ahora, y no es petulancia decirlo, no hay un proyecto político que haya alcanzado a descifrar adecuadamente lo que está sintiendo el país, la forma como está viendo el futuro el país. Es un país muy golpeado, es una ciudadanía que después de mucho tiempo está sintiendo los efectos de una crisis. Hace muchos años que no vivíamos inestabilidad política, inestabilidad económica, convulsión social, escasez, largas colas para combustibles, precios altos, escasez de dólares, en fin, es un cuadro que la gente obviamente se siente golpeada, se siente decepcionada y desalentada. Entonces hay que trabajar sobre ese ciudadano y sobre esa ciudadana que hoy está mostrando y manifestando ese tipo de preocupaciones, y ver, además de la economía, qué otros temas son de la preocupación de la gente. Seguramente el tema ambiental, seguramente el tema de los incendios en los bosques de Bolivia, que han consumido alrededor de 10 millones de hectáreas, es algo que tiene muy preocupado sobre todo a los jóvenes, y en función de lo que puede ser el futuro para todos los bolivianos, y otros temas que todavía no estamos precisando con la suficiente claridad, que nos permitan hablarle a la gente en un lenguaje y con un discurso que nuevamente despierte el entusiasmo y pueda lograr el respaldo de un grupo mayoritario de población. Por ahora es corto, como dices, el tiempo hasta llegar a las elecciones, difícil armar algo con la rapidez que se necesita. Entonces, no es sencillo pronosticar qué es lo que puede venir en los próximos meses, pero insisto, creo que lo fundamental es trabajar en descifrar a la gente, en saber qué es lo que quiere. No sé quiénes están haciendo estudios, si hay proyectos políticos que estén haciendo grupos focales, encuestas, estudios, investigación para conocer la sensibilidad de la gente. Probablemente las haya. En algunos casos se darán cuenta a partir de esos estudios que estos grupos no son los indicados para conducir en el país o para conducir el país. En otros verán cuáles son los elementos que son movilizadores de la ciudadanía y que deben figurar en una nueva narrativa y en un nuevo discurso. En fin, por ahora no hemos escuchado eso, por ahora no hemos tenido ese impacto seductor de ningún proyecto político, y la gente no está, digamos, no la estamos sacudiendo para llevarla en una dirección diferente de la desesperanza que está viviendo en este momento. Hernán, mencionabas muy bien, hace mucho tiempo, por ejemplo, en el campo económico, desde que se estabilizó la economía en el año 85, que Bolivia no vivía una crisis económica marcada por la escasez. Hubieron periodos de declinación, pero no había una escasez casi estructural como la que estamos comenzando a sufrir y que pareciera que se va a continuar experimentando. Esta conjunción de crisis política, crisis económica, conflictividad social, ¿cómo cambia el escenario hacia futuro? Porque casi en los últimos 20 o 30 años, como que los criterios que definían las elecciones no eran tanto los económicos, sino más temas políticos, reivindicaciones identitarias, en fin, controversias. Pero no era tanto. ¿Cuánto puede afectar la economía? ¿Cuánto puede determinar la economía las preferencias electorales de la población para el próximo año? Yo creo que el efecto de la economía y su impacto en la orientación del voto ha sido siempre importante, y en esta oportunidad no creo que sea muy diferente. Sin embargo, no pienso que el hecho de que sea determinante la economía vaya a significar que la población vote por un experto en economía.
No creo que lo que vaya a ocurrir sea que el día de mañana el personaje con mayor capacidad técnica y con experiencia en el manejo de los números y de las relaciones internacionales y de los organismos, etcétera, vaya a ser la persona en la que recaiga la confianza de la gente, eh, eh, sobre todo en un país que recuerda muy bien lo que ha vivido en el pasado y que quisiera ver, además de la economía, otro tipo de elementos que puedan jugar las propuestas de los candidatos, ¿no? Entonces, sí me parece que es importante la economía, sobre todo ahora que se ha profundizado la crisis de vida de la población, que después de mucho tiempo tenemos que hacer colas para gasolina y para otros productos también, que desaparece el pan, que no hay transporte, en fin, un cuadro bastante complicado y crítico que está enfrentando la gente. Pero insisto, es determinante en ese sentido, pero no determinante en que la persona identificada, el proyecto identificado, hable estrictamente de economía. Creo que la economía va a ser importante, pero no es lo único que va a incidir u orientar el voto de la gente el 2025. Hernán, te agradezco mucho. Como mencionabas, realmente han sido no solo este día, sino toda esta temporada marcado por hechos muy importantes y seguramente vendrán todavía una aceleración de sucesos para un año que se viene mucho más complejo seguramente en el 2025. Te agradezco mucho por compartir tu análisis, tu opinión, siempre tan esclarecedora y orientadora.